Buenas tardes, mi nombre es José Gallardo, estudiante de la Universidad Fermín Toro, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la formación de la personalidad y la estructuración de la personalidad criminal. Según Sutherland, quien fue el que desarrolló este estudio considera que en su teoría que existen dos elementos fundamentales en el aprendizaje de la formación de la personalidad delictiva. El primer elemento identifica el contenido de aquello que se aprende, es decir, las técnicas para la comisión de los delitos, los motivos y las actitudes para delinquir y las definiciones favorables a la delincuencia. El segundo elemento lo constituye lo que es el proceso mediante el que se aprende estas técnicas como tal. El primero el que habló de los psicópatas fue Jean Pinel, y es quien en vez de emplear la palabra psicópata empleó la calificación de manía sin delirio, y con esta calificación quería designar a aquellas personas que se mostraban con actitudes agresivas, que eran personas aparentemente normales, pero expuestos a determinadas circunstancias y actuaban con ataques de ira y no tenían sentimientos de culpa. Posteriormente se le denominó como una persona moral insana, designando con esto el término a aquellos individuos cuya moral estaba muy depravada, perturbada y además carecían de posibilidades de control. En lo que respecta a los estados peligrosos, se refiere a lo que es la tarea de la nueva criminología, sin identificar las violaciones de todos los tipos de derechos, quién las hizo, contra quién y por qué. Ejemplos podrían ser el imperialismo, el sexismo, el racismo, la pobreza, y según esto el criminólogo podría calificar de criminal al mismo sistema como tal, pues. En lo que respecta a las predisposiciones agresivas, se basa en lo que es el concepto de la agresión adaptiva social, que puede relacionarse con aspectos de la teoría sociobiológica. Considera que es una tendencia natural que en ocasiones o por algún tipo de alteración biológica produce conductas altamente agresivas. La violencia y su sustrato psicológico. La pérdida de los valores e identificaciones con el tipo de estructurante crea un desequilibrio que se manifiesta en trastornos psíquicos con gran impacto social, como lo son en especial los trastornos antisociales de la personalidad y el abuso de sustancias psicoactivas, así como también la violencia. La criminología clínica se basa en el método clínico y en la interdisciplina para conocer el individuo que cometió el delito, y la víctima se domina en criminología clínica porque proviene del griego kline, que significa lo que es lecho, o sea, cama. El medio clínico tiene como labor la de observar y diagnosticar, además de pronosticar, al paciente en la cama. Estos son los grandes objetivos de la criminología clínica. En las teorías de Klepper, la sanción de los delitos hasta el siglo XVIII se caracterizaba por su crueldad. Era época de luces donde se adaptaba a la realidad social y política. En la ilustración de Newton, Kepler y Copérnico, los fenómenos naturales se explicaban sobre la base de la razón y bajo las leyes de la casualidad, separándose de los dogmas religiosos. Influye en la separación del Estado y la Iglesia Católica, y en esta época surgen las garantías procesales, las garantías penales y el principio de la legalidad penal. El psicoanálisis de Sigmund Freud. El crimen es tratado como si se tratara de una enfermedad mental.
lo que convierte al delito como una expresión de los conflictos psíquicos internos. Las etapas del psicoanálisis, ello se rige por el principio del placer. El hombre al nacer es egoísta y antisocial. Por otra parte tenemos lo que es el yo. Es una parte de ello modificada por el contacto con la realidad. El super yo se produce durante la represión del complejo de Edipo, asumiendo la figura paterna, y en esta etapa aprendemos lo que son los valores morales. La violencia y su sustrato psicológico. La violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan o amenazan con hacer daño o algún tipo de sometimiento grave de carácter físico, sexual, verbal o psicológico, a un individuo o una colectividad que afecta de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Este tipo de conductas son inadecuadas y se encuentran en los individuos con problemas de desviación, baja autoestima y hasta frustración, tanto en lo personal como en lo profesional. La criminología clínica. Las nociones y corrientes. Como ya dijimos antes, se define como la ciencia multidisciplinaria que estudia al delincuente de forma particular con el fin de conocer el origen de su conducta delictiva, el saber el por qué ese individuo se comporta de esa manera. Y existen métodos fundamentales para el estudio individual, entre los cuales nos encontramos con la entrevista criminológica, que nos da lo que es el conocimiento personal y directo con el individuo, el examen médico, que tendría que ver con lo que es la historia médica como tal, y el examen psicológico, que tendríamos los datos y rasgos sobre la personalidad. La encuesta social, que sería el medio donde se desenvuelve el individuo, y este tipo de método o estudio implica el análisis de hipótesis que puedan generarse en las diferentes conductas delictivas, de las cuales determinan la patología exacta. La formación de la personalidad. Tenemos que el individuo muestra una serie de características en el desarrollo y la formación de la personalidad, las cuales se describen a continuación. Un individuo que podría ser reservado o extrovertido, menos inteligente o mucho más inteligente, puede ser sumiso o dominante, afectado por sentimientos o estable emocionalmente, puede ser serio, alegre o afortunado, puede ser egoísta y aventurado, realista, puede ser suspicaz, imaginativo, confiado, directo y astuto, entre otras características, como dependiente de un grupo o autosuficiente. En el caso, podríamos hablar de individuos que no tienen control de sus actitudes, o puede ser un individuo que sea totalmente controlado, relajado, o indiferentemente que sea tenso, En cuanto al análisis de los individuos, se logró determinar que la personalidad del delincuente lo determina inicialmente lo siguiente: la vigilancia del joven por parte de la madre es una circunstancia de las que más influyen como tal, y la mayor o menor severidad con lo que la madre eduque a los hijos, cuanto menos severa sea o mayor posibilidad de que el hijo sea un delincuente. El factor de clima, de armonía o la poca armonía en la familia también determinan el comportamiento de un individuo. Con respecto a estos temas tratados,
sobre lo que implica la criminología clínica, podemos decir que todo esto es necesario para conocer la importancia que tendrá todo esto para un criminólogo, a un psicólogo, además de un abogado, en lo que respecta a la descomposición y la reconstrucción de la personalidad de los delincuentes. Todas las ideas o corrientes en las criminologías son especializadas en el estudio del ser humano y surge de esta, la criminología clínica, que engloba todas estas áreas: la criminología de la anormalidad, la criminología del desarrollo, la de la personalidad, la de la criminología psicoanalítica y la criminología conductual. Pedro José Peñalosa señala que la criminología clínica considera que el delito es una conducta patológica y anormal que daña y destruye, además que es una conducta que un individuo enfermo social, que a través de la pena debe ser curado y rehabilitado socialmente. Esto es todo y muchas gracias por su atención.